Hoy vamos a continuar con esta miniserie que comenzamos el domingo pasado, Gracia Suficiente. Esta es la parte 2 y vamos a comenzar recordando la definición de esta palabra. Gracia, charis en griego. En el contexto bíblico, lo que quiere decir el favor extendido, inmerecido y a cambio de nada, absolutamente gratuito, basado en el solo motivo del amor incondicional de Dios. Es algo bien importante que podamos nosotros tomar nota, y para eso les damos cada domingo un boletín como este, para que usted pueda seguir el mensaje en la parte de adentro. Usted puede seguirlo y tenerlo como referencia o como ayuda a que podamos recordarnos mejor lo que aprendemos. Gracia, el favor extendido, inmerecido y a cambio de nada, absolutamente gratuito, basado solo en el motivo del amor incondicional de Dios. A través entonces de la palabra, vemos que esta gracia, la gracia como está definida y como la podemos aprender que está definida, es por lo menos estas 7 cosas. Número 1, la gracia que sobreabunda. Esto lo vimos el domingo pasado. 2, la gracia que es eterna. 3, la gracia que perfecciona. Y estos primeros 2 lo vimos el domingo pasado. Ustedes se van a recordar si aquí estuvo. Hoy vamos a ver número 4, la gracia que fortalece. Número 5, la gracia que prospera. Número 6, la gracia que libera. Y número 7, la gracia que salva. Esto lo vamos a ver el próximo domingo. Pero hoy vamos a ver la gracia que fortalece y la gracia que prospera. Entendidos de que estamos hablando de la misma gracia. No son diferentes gracias de Dios, sino es la gracia de Dios que encierra todo esto. Ahora, en el versículo 9 del capítulo 13 de Hebreos, está en el contexto donde el autor sagrado, escuche bien, escribe a los creyentes una lista de deberes cristianos. Vamos a ver esta lista de deberes cristianos del versículo 1 al versículo 9, porque en el versículo 9 es donde vamos a meditar bastante, conforme a la gracia de Dios. En el versículo 1 nos habla de el amarse unos a otros como hermanos. Deberes de los creyentes, nos dice el autor de la carta a los Hebreos, el amarse a unos a otros como hermanos. En el versículo 2 nos habla de el ser hospedadores. El versículo 3 os habla de el recordar a los presos y maltratados por ser creyentes. Número 3, en el versículo 4 nos habla de honrar el matrimonio. El versículo 5 nos dice que el no ser codiciosos y confiar en el proveedor de todo. En el versículo 7 nos habla de el reconocer a sus líderes para ser como ellos en la fe. Y el versículo 9 nos habla de el no dejarse engañar por enseñanzas diferentes y extrañas. ¿Okay? En este séptimo deber del cristiano del capítulo 13 de Hebreos encontramos mención de esta gracia suficiente. Notemos cómo lee entonces el versículo 9. Fíjese bien, leámoslo. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que nada aprovecha a quienes lo comen. Mire qué interesante. Y aquí es donde tenemos la base de la palabra de Dios para entender que esta gracia fortalece. Noten entonces que dice esto, la gracia que fortalece. Y si hoy usted necesita ser fortalecido en alguna área de su vida, en el nombre de Jesús usted va a ser fortalecido. Fíjese bien, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos que nada aprovechan a quienes los comen. Podemos decir lo siguiente, que aquí está hablando del fortalecimiento del corazón del creyente, fortalecimiento del corazón del creyente, de tal manera que cada uno de estos deberes cristianos que acabamos de ver es
de fortaleza para el creyente. Noten esto. Cuando un creyente está agobiado y se siente triste, algo que fortalece el corazón en la acción es la acción de amor entre los hermanos en Cristo. No es así. Cuando una persona puede estar desanimada, cuando una persona puede estar pasando por momentos difíciles, cuando alguien puede estar pasando por momentos, en los cuales hay agobio en su vida, ¿verdad que el corazón de esa persona puede ser fortalecido cuando se da cuenta que los hermanos en Cristo, sus hermanos en Cristo, le aman y por lo tanto le dicen palabra, van y le visitan, hablan con ellos, le ofrecen o le dan la ayuda que necesita? Claro que eso fortalece el corazón. Es obvio reconocer, mi hermano, cuando alguien, llega a un lugar o va a llegar a un lugar desconocido y no sabe a qué clase de persona lo va a recibir. Una persona así puede sentirse retado porque se siente incómodo. No sabe cómo le van a recibir, no conoce el lugar, no conoce a la gente. Y ese corazón puede estar en ese momento, ¿verdad? Incierto. ¿Qué pasará? ¿Cómo le tratarán? ¿Quién verá? ¿Qué tendrá que hacer? Pero qué hermoso saber que el corazón es fortalecido cuando se encuentra con una sonrisa de alguien, con una fuerte bienvenida, con un entendimiento de que la persona que le recibió le va a atender de todo a todo y que ya no va a estar solo, sino que le va a mostrar el lugar. ¿Verdad que eso fortalece el corazón? Es una de las razones, gracias a Dios damos, una de las razones por las cuales las personas que vienen por primera vez a casa de oración, mis hermanos, se sienten bienvenidos, porque tenemos un tremendo equipo de ujieres que con una sonrisa y con un saludo genuino y con un abrazo que pueden sentir el amor de Dios, los reciben. ¿Cuántos se sintieron así cuando llegaron por primera vez aquí? Así es, así es. Definitivamente su corazón es fortalecido porque el temor, la incertidumbre, la preocupación de cómo irá a ver, qué irán a ver, qué irá a pasar, se va por el hecho de que hubo alguien que fue hospedador. Noten que ese es otro de los deberes cristianos, ser hospedador. Cuando reconoce que un cristiano, escuche bien, un hermano en Cristo estará acongojado y triste cuando está confiando en algún lugar, pero cuando alguien entonces lo va a visitar, mis hermanos, está confinado, a un lugar, cuando alguien lo va a visitar, tal persona, tal creyente, tal cristiano, mis hermanos, definitivamente será fortalecido en su corazón. Usted quizás ha tenido esa experiencia, ¿verdad? En el primer siglo, lo que está hablando, mis hermanos, cuando habla de recordar a los presos y maltratados por ser creyentes, estaba hablando, ¿por qué? Porque estaban pasando una persecución. Y muchos creyentes eran aventados a las cárceles o sufrían maltrato por ser cristianos. Y el deber cristiano que aquí dice Hebreos es que recordemos a esos hermanos. Y obviamente no nomás recordarnos y decir, ay, por recuerdo al hermano, ojalá lo estoy viendo bien. No, es hacer algo al respecto. Y eso fortalece el corazón. Mientras que hoy nosotros vivimos en una sociedad totalmente diferente en la cual definitivamente no te van a perseguir o encarcelar por ser creyente. Sí habrá quienes, escuche, sí habrá personas que estén confinadas a su casa o a un hospital o a un cuarto, a un asilo o algo, mis hermanos, en donde la persona puede sentirse desanimado, acongojado por esa situación. Pero qué tremendo fortalecimiento al corazón de esa persona cuando alguien se acuerda de ellos y va y lo visita. Y va y les da palabra de ánimo. Y va y ora por ellos. Y va y les dice, sigue adelante. ¿Estamos entendiendo? Tiene que ver con el fortalecimiento del corazón. Ahora que se acerca el 14 de febrero. El día de los corazoncitos. El deber cristiano, dice aquí Hebreos, es honrar el matrimonio. Y quiero que ustedes entiendan, que nosotros como creyentes entendamos esto, mis hermanos. Lo que realmente fortalece el corazón es la honra al matrimonio, la consumación del verdadero amor entre una pareja. Dios así nos creó. Usted tiene su corazoncito. Todos tienen sus corazoncitos. Dios les creó así. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo? Con el deseo de ser amados. Con el deseo de amar. ¿Sí? Dios te hizo así. Pero escuche, si hay algo que puede oprimir el corazón, desanimar el corazón, ponerle un corazoncito con ojitos tristes.
es cuando se involucra la persona con personas y se dicen que se quieren y dicen que se aman y dicen que es todo para mí, todo para allá y no hay, escuche, no hay consumación en el matrimonio. Porque esto no es una invención del hombre, esta es una institución establecida por Dios. Y Dios lo instituyó por el corazoncito que Dios te dio. Pero ¿sabe cuándo la gente sufre? ¿Sabe cuándo está tanto su corazón, ¿verdad? Oprimido, deprimido? ¿Sabe cuánto? Cuando andan vacilando ahí con amorcitos y con noviecitos y con noviecitas que no tienen ninguna seriedad del amor que se dicen tener el uno al otro, porque si lo tuvieran estarían planeando casarse. Hello. Ay, te amo, te amo. Ay, ¿de veras? ¿De veras? Sí, sí. Entonces me pedirás matrimonio. No hablemos de eso. Es la realidad, mi hermano, de que nosotros vivimos hoy día. Por eso les encanta ver las novelas. ¿Verdad que en las novelas abundan los corazones deprimidos? ¿Alguna vez usted ha visto a Victoria Rufo sin llorar? Yo nunca la he visto no llorando. Siempre sale en con las santas novelas chillando esa mujer. Siempre. Y miren los títulos que le dan: La malquerida. No es realidad, mis hermanos, de la vida que algunas personitas, mis hermanos, son mal queridos. Y lo triste de todo es que hay hasta cristianos mal queridos, mis hermanos. Porque no hay una consumación del amor que se dicen tener. La consumación del amor que se dicen tener es el matrimonio. Aquí en Hebreos, mis hermanos, escuche bien, en Hebreos está hablando de uno de los deberes cristianos: honren el matrimonio. Y cuando se está vacilando con noviecitos y noviecitas, mis hermanos, y no hay futuro de matrimonio, mis hermanos, no estás honrando lo que Dios instituyó para que tu corazón esté fortalecido. Más bien yo creo que les ha de gustar decirle: ay, mi hermana Victoria Rufo, miren nomás, llorando por ser malqueridas. No sé si están entendiendo. Dios te hizo con un corazoncito. Y si hay algo que te puede reprimir es andar vacilando con esas cosas, cuando aquí la escritura dice: lo que te va a fortalecer tu corazón es honrando el matrimonio. Y ahora, mis hermanos, cuando un creyente no vive conforme a lo que hasta ahora Dios le ha dado, y con sus hechos da a conocer que no confía que Dios proveerá, vive con el corazón inconforme. Eso no fortalece el corazón. ¿Cuándo? Cuando se vive pensando en lo que no tiene. Y para tenerlo va a agarrar otro trabajo, y para agarrar otro trabajo le quita el tiempo de Dios en su vida. Cuando está pensando que necesita y quiere esto, no está conforme con lo que tiene. El deber cristiano aquí es este. Un deber cristiano es no ser codiciosos y confiar en el proveedor de todo, que Él se encargará de nuestras necesidades. Y no es que, y esto no quiere decir que nos acostemos en el sillón y dice: ay, pues no voy a trabajar hasta ver cuándo me llega. Al cabo que Dios provee. Eso es sinvergüenzada. Lo que la Biblia está hablando aquí es que aquello, mis hermanos, que usted tiene ahora, esté conforme y que esté feliz por lo que lo tiene. Eso es lo que quiere decir, y no estar codiciando. Eso es un deber en los creyentes, hermanos. Sin embargo, cuando el creyente aprende a estar contento con lo que hasta ahora Dios le ha dado, su corazón es afirmado definitivamente. No va a estar sufriendo su corazón: ay, es que me falta, ay, es que ahora que va a salir el Super Bowl no tengo el 48 pulgadas que tanto he deseado. No necesita eso. Pero ¿sabe qué? Dios después se lo puede dar.
Cuando un creyente pasa por momentos inciertos, por momentos dificultuosos, en los que él cree, mi hermano, ya no poder seguir adelante, y reconoce la vida de sus líderes y sus pastores que han continuado a pesar de todo, el corazón se fortalece para seguir y firmes adelante. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? De ver a sus líderes, ver a sus pastores, que aun cuando ellos han pasado por momentos difíciles, circunstancias aún quizás más dificultosas, ustedes los miraron, que continuaron, que permanecieron, que siguieron adelante. Y cuando tú pasas por eso y te recuerdas y les reconoces, eso te levanta y te fortalece. Por eso lo podemos leer ahí. Recuerden de sus líderes, recuerden de sus pastores. Pero notemos bien esto. Como un creyente puede caer también en el error de pensar que su corazón puede ser fortalecido, afirmado o animado tratando de seguir reglas religiosas. Porque estas enseñanzas diferentes y extrañas que habla el versículo 9 se refiere a las enseñanzas de los judaizantes, que les decían a los creyentes en Cristo del primer siglo que necesitaban observar las reglas de la religión judía para ser verdaderos cristianos. Entonces el autor al libro de la carta a los hebreos, cuando dice no se engañen de estas diversas y extrañas enseñanzas, es mejor que su corazón sea fortalecido por la gracia. Porque entonces lo que está diciendo es que el tratar de seguir reglas religiosas, en lugar de animar, comprimen el corazón. Por eso dice, no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. ¿A qué se está refiriendo esta palabra, hermano? Deuteronomio capítulo 14, versículo 3 al 21. Ahí está una lista de los animales limpios que podían comer y una lista de los animales impuros que no deberían de comer. Pero noten que el verso dice, nada aprovechan a quienes los comen. Alguien podría decir entonces, bueno, ¿y entonces por qué Dios prohibió que se comiera unos animales y permitió que otros se comieran? ¿Por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué? Escuche bien. Porque aunque esto era ritual y, escuche bien, una observación para hacer el pueblo de Israel diferente que los demás pueblos, noten esto, lo que Dios dice que no coman son los animales no saludables. ¿Están entendiendo? Y Dios lo estableció para hacerlos diferentes que los demás pueblos. ¿Sí? Ahora, ¿pero cuándo? En el primer siglo, cuando el Señor vine, ya el Señor había venido, había resucitado, había muerto y resucitado. Entonces los judaizantes le dicen, si quieren ser verdaderos cristianos, no se les ocurra comer puerco, por ejemplo. ¿Okay? Y entonces la palabra aquí en el Nuevo Testamento dicen, hey, eso no te va a fortalecer, lo que te va a fortalecer es su gracia. Es su gracia. Porque la gracia del Señor es lo que nos fortalece. ¿Sabe por qué? Porque las reglas religiosas son lo que oprimen. Y déjeme explicarles algo aquí. Hermano, el creyente, aún el cristiano evangélico, puede caer en el error de hacer en su mente y su corazón reglas religiosas no pronunciadas sobre lo que se tiene que hacer, en lugar de fortalecer, animar o afirmar el corazón. Y mi hermano, le traerá perturbación, desánimo y confusión. Déjenme explicarles aquí, mis hermanos. Habemos cristianos, mi hermano, que en veces sin darnos cuenta, por eso es que intentamos tener cuidado en esto, en veces sin darnos cuenta, hacemos de nuestras entendimiento de la práctica cristiana unas reglas religiosas para los demás seguir. Y cuando los demás no lo están siguiendo así como usted, tenga cuidado porque lo juzga que no es infiel, que no es fiel, que no debe de ser y no lo hace. No sé si estoy explicándome aquí. Hay cristianos, mis hermanos, que les bendice, les fortalece mucho el ayunar. Y mientras que es una práctica y una disciplina espiritual bíblica. Escuche bien. Mientras es una disciplina espiritual bíblica,
Hay quienes lo pueden hacer y lo hacen más seguido que otros. El problema aquí es que cuando alguien, como cristiano, está diciendo, pues yo ayuno todos los meses, y escucha que alguien más, como cristiano, no ayuna todos los meses, y dice, pues Dios te ayude porque deberías de hacerlo. Ahí ya está estableciendo una regla religiosa. ¿Está entendiendo? Porque eso no anima a alguien. ¿Sí? Ahí les va otra, como ejemplo nada más. Gloria a Dios, y me llena a mí de gozo. Y déjeme decirle, eso me inspiró a mí también a hacerlo. Que tenemos personas aquí orando a las 5 de la mañana. Hombres y mujeres. Yo procuro hacerlo el miércoles o jueves y el sábado. No puedo hacerlo todos los días por la clase de actividad y trabajo que tenemos. Pero escuche bien, qué bendición, porque son personas que interceden. Y si ustedes sienten la presencia de Dios en este lugar, sienten la paz al entrar a este lugar, es porque hay aquí continua oración de esa manera. Pero si no tenemos cuidado, las personas que vienen a orar aquí a las 5 de la mañana, si no tienen cuidado, pueden hacer sentir mal a las personas que no vienen a las 5 de la mañana a orar. Diciéndoles, deberías de venir a las 5 a orar. Ese es el día más apropiado, la hora más apropiada para orar. Si ha sido de bendición para usted, gloria a Dios, pero no estamos aquí para imponerlo sobre alguien más. No hay amenes. ¿Por qué se quedan tan creados? Y muchas veces sin querer se hace, mis hermanos. Sin querer. No lo hacen a propio, pero por eso te digo, tenemos que tener cuidado. Porque entonces empezamos a imponerle a otras personas lo que usted hace, como si las otras personas también tenían que hacer lo que usted hace. ¿Me está entendiendo? Qué bendición, mi hermano, si usted ayuna. Gloria a Dios. Y eso a lo mejor a mí me inspira. Pero no vamos a estar imponiéndolo a alguien más. Mira nomás, no ayunas, por eso está tan carnalote. Eso debe de ser algo que escuche bien, que nos nace de Dios para hacer. No porque alguien nos los está marcando. ¿Están entendiendo? Escuche, hermano. Esta ha sido la experiencia, escuche bien. Papás, pongan mucha atención aquí. Yo no sé por qué Dios me está llevando a decir esto. Papás, pongan mucha atención aquí. Mientras que sus hijos deben de ser, escuche bien, guiados por nosotros como padres en los caminos del Señor. Escuche bien lo que le voy a decir. Mientras que sus hijos deben de ser guiados y mientras estén bajo su tutela, deben de estar donde usted está en las cosas de Dios. No debemos de imponerles como una regla a seguir las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios, mis hermanos, es algo que a cada uno nos debe de nacer dentro de nosotros por la voluntad de Dios, no porque usted se lo impone. Hemos tenido más de una experiencia a través de los años en la iglesia, mis hermanos, que cuando padres o madres hacen eso con sus hijos, lo único que hacen es que cuando están grandes se retiran de la iglesia y no quieren saber nada. ¿Sabe por qué? Porque ahí estuvo ándale, y ora, y ayuna, y ándale, y métete, y ponle, y dale, y dale, y dale. Mi hermano, la gracia de Dios tiene que estar en nosotros. Yo no sé si está entendiendo aquí. No va a ser que usted los exige hacerlo, va a ser que Dios les hable a sus corazones. En otras palabras, pastor, entonces hay un límite. Sí, hay un límite en lo que usted debe de hacer con sus hijos. Sí lo hay. Porque de otra manera es imponerles reglas religiosas. Y eso es exactamente lo que los judaizantes querían hacer con los cristianos del primer siglo. Y aquí está diciendo, antes bien, lo que te va a fortalecer tu corazón es la gracia de Dios. Nunca te va a fortalecer tu corazón tratando de cumplir alguna regla que alguien te impuso. Nunca. ¿Están entendiendo? Esto es algo que debe de decir, Señor, si yo soy lo que soy es por tu gracia. Señor, si yo alcancé lo que he alcanzado es por tu gracia. Señor, si yo voy a hacer algo es por tu gracia.
Yo, mi hermano, siempre, otra vez, se los he practicado muchas veces, pero otra vez viene el caso decirlo. Yo, antes de pararme este púlpito, antes del primer servicio, yo me tengo que arrodillar delante de Dios y Señor, tu gracia fluya, tu gracia. Porque aunque yo tenga la educación, el entrenamiento profesional, la ordenación, reconocimiento de lo que sea, ¿verdad? La habilidad de poder comunicar de esta manera a un grupo de personas como ustedes, no es lo que hace que usted sea alimentado de la palabra de Dios. Es la gracia de Dios en mí, fluyendo hacia ustedes. El día que en mí no haya esa gracia es el día que usted dijo, ¿de qué habló el pastor? ¿Quién sabe? Solamente me dormí. Es la gracia de Dios. ¿Me está entendiendo? Y aquí lo que la palabra de Dios, mis hermanos, nos está diciendo es que no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. De nada lo aprovechan, de nada se refiere a la relación con su Dios. Porque definitivamente sí aprovecha algo de no comer ciertos animales que tienen ciertas cosas que no son muy buenas. Pero un día al año no hace daño. ¿A poco no se les antoja unas costillitas de puerco, mis hermanos? En barbacoa, bendito Dios. Pero si fuéramos lo que aquí está diciendo, no lo pudiéramos comer. No lo pudiéramos comer. Jesucristo lo abrió totalmente el concepto. Puede decir, no lo comes, pero bien que se te antoja. Así de sencillo, ¿están entendiendo? ¿Le hace mal puerco? Sí, hay mal. Mis hermanos, hace como 15 años profeticé algo. Estábamos en Sinaloa, allá en el rancho, con mis suegros y unas tías de parte de mi mamá. Y en la mañana me despertó un chillido de un cochi. Y pues lo estaban ejecutando, lo que estaba pasando. Y cómo me dio lástima. Pero como a las 10 de la mañana, qué gusto me dio. Porque lo que estaban en ese sartén recién con aceite eran chicharrones frescos, que lo único que tenía que hacer era tomarlo, ponerlo en una tortilla, ponerle limón y se deshacía en la boca, mi hermano. Y yo recuerdo y dije, no sé cuánto tiempo va a pasar para que vuelva a comer unos chicharrones como estos, y dicho y hecho. No he vuelto a comer unos chicharrones tan sabrosos como esos. O sea que no fue una vez al año, fue una vez cada 18 años. Pero escuche, lo que trae y fortalece el corazón es la gracia, no el sentirse que es muy buen cristiano. Fíjese bien. ¿Qué es lo que trae ánimo, afirmación y fortaleza al corazón del creyente? La gracia de Dios. Cuando en tu vida cristiana tú sigues todos estos deberes del cristiano, pero lo haces envuelto en la gracia de Dios, tu corazón será fortalecido ante todo lo que pueda enfrentar y siempre será suficiente para todo problema, dificultad o angustia que puedas enfrentar en esta vida. Siempre será suficiente. Lo que nunca será suficiente es lo que nosotros mismos podemos hacer. Pero la gracia de Dios es suficiente. Ahora vemos la gracia que prospera. La gracia que prospera está basada en Santiago capítulo 4 versículo 6. Dice así: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El contexto en el cual se encuentra este versículo, escuche bien, donde se hace mención de esta gracia de Dios, tiene que ver con una exhortación de Santiago a los creyentes a no tener amistad con el mundo. Pero cuando el creyente actúa o se porta conforme a las costumbres e inmoralidades de este mundo, la actitud que llega a tomar después de pensar así, mi hermano, es una de rebeldía y de soberbia. ¿Por qué podemos decir esto, mis hermanos? Porque el celo que Dios tiene por su pueblo es tan marcado
que nos anhela, nos cela. Miren lo que dice Santiago 4:5, este mismo contexto. ¿O creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Dios nos ama celosamente. Y no que Dios sea celoso de una forma enfermiza como algunos tienden a hacer con sus esposos o esposas. No, está hablando, mi hermano, de que Dios no tolera que haya una doble amor por las cosas del mundo y por las cosas de Dios. Dice claramente, el tener amistad con el mundo es tener enemistad con Dios. En este contexto nos dice esto, fíjese bien, que Él da mayor ayuda con su gracia. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los humildes, a los que son humildes por su gracia. Por eso entonces leemos en el versículo 10, humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. Y para poder llegar a este estado de humildad de la palabra de Dios, dice, hermanos, que Él nos da mayor ayuda con su gracia. La gracia de Dios viene, escuche bien, con la cual usted será exaltado. Es la gracia lo que le exalta. No sé si está entendiendo aquí, mi hermano. Fíjese bien, cuando el creyente, mis hermanos, se envuelve tanto en las cosas del mundo, y cuando hablamos de las cosas del mundo, estamos hablando de las cosas pertinentes a este mundo, de tal manera que no tiene tiempo para servirle al Señor, para hacer una diferencia en su obra, en su reino. Tal persona, tal creyente puede caer, mis hermanos, en un estado de rebeldía o de orgullo o de soberbia. ¿Cómo, pastor? Mire, mi hermano, muy claro. ¿No le ha tocado a usted decirle a una persona, a un cristiano, un cristiano, que le dice, oiga, ¿por qué ya no lo hemos visto en la iglesia? Y como que se ofende y dice, pues estoy trabajando. ¿Cuánto le ha tocado así? ¿Cuánto le ha tocado que le contestan así? No, hombre, a mí, mire, con esta y con esta y con... Y cuando te dicen eso, te están diciendo, pues tú no trabajas. Hello, porque tú sí vienes a la iglesia. No sé si están entendiendo aquí. Oye, ya tú no vas a... vamos a... No tengo tiempo. Entonces yo tengo todo el tiempo del mundo. ¿O le ha tocado a usted decirle a un cristiano, te invito a un retiro, te invito a un encuentro, y te dicen, yo no necesito de eso? Yo tengo encuentros con Dios todas las mañanas. ¿No es cierta clase de soberbia cristiana esa? ¿No se dan cuenta que en veces Dios mismo les está invitando y a Dios mismo les están diciendo, no necesito de eso, Dios? ¿Se fijan cómo las cosas del mundo pueden hacer caer a un cristiano en rebeldía? Se les está invitando a hacer esto y hacen totalmente lo opuesto. ¿Sí? O les quieren animar, les quieren levantar, les quieren bendecir y dicen, no, yo no necesito de eso como tú lo necesitaste. Wow. Pues, I'm sorry. Excuse me. ¿Verdad que el cristiano puede caer en esa clase de error? Pero ¿sabe una cosa? Que cuando somos receptores de la gracia de Dios, nos da la oportunidad de que esa gracia nos lleve a una humildad, a tener una actitud humilde y de decir, Señor, yo no soy nada si no es por ti. Yo no puedo alcanzar las cosas que quiero alcanzar si no es por ti. ¿Y sabe que Dios quiere que usted sea prosperado? ¿Sabe que Dios quiere que usted sea levantado en su negocio, en su trabajo, en su carrera, en su escuela, en su trabajo? Dios quiere que usted sea exaltado, pero no lo va a exaltar
cuando de por medio todavía no hay una actitud de humildad. Porque claramente dice aquí que nosotros somos, entonces, escuche bien, como dice su palabra en Santiago 4:6, nos da mayor ayuda con su gracia. Y la gracia para alcanzar la suficiente humildad para ser exaltado por el Señor. ¿Quieres ser exaltado? Porque si alguien dice, no, yo no, yo prefiero ser el más último de todos. ¿Sabe qué? Esa es psicología espiritual inversa. Porque Dios sí lo quiere exaltar. ¿Y usted que le diga a Dios que no? No, yo no. Es que yo soy orgulloso de ser humilde, dicen algunos. Dios lo quiere exaltar. Escuche, Dios lo quiere exaltar. Pero su exaltación a su vida en todas las áreas, trabajo, carrera, escuela y el ministerio, es a través de la humildad. Y esa humildad solamente viene por su gracia, no por el esfuerzo de uno. Su gracia. Hoy el Señor nos permita a nosotros ser quienes podamos nosotros entender esto. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera y aquí terminamos. Fíjese bien. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo va a permanecer esa gracia que Dios te ha dado al salvarte? Esa gracia que Dios te ha dado al convertirte en su hijo o su hija. ¿Cómo? A través de nuestro continuo reconocimiento de lo que no somos. Y Dios te dice, es que en lo que no eres y en lo que te hace falta, mi gracia te es suficiente. Es que hoy pídale a Dios eso. Señor, yo quiero más de tu gracia sobre mi vida. Más. Porque es todo lo que necesitamos. No pretendamos nosotros querer alcanzarlo con nuestras propias fuerzas y nuestro propio entendimiento de una manera en la cual nosotros nos sintamos presumidos, como dice el apóstol. Sino que si no te ha concedido el Señor lo que le has pedido, sé lo suficientemente humilde para decirle, Señor, pues si tu gracia es suficiente, sígase fluyendo en mí tu poder. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido, mi Dios, que en esta hora puedas llevar a cabo tu obra que solamente tu Santo Espíritu hace en la vida de alguien o de todos que reciben tu palabra, y que en tu palabra, Señor Dios, encontramos toda esperanza, descanso y, como hoy hemos hablado, fortaleza en nuestro corazón, con la esperanza, Señor Dios, de tu exaltación de nuestras vidas en todas las áreas que podamos nosotros ser.
Bendito Dios, te pido en estos momentos que tú obres, Señor, en cada uno de los que hoy tú les has hablado a sus corazones. Y te pido que si hay alguien aquí, Señor, que todavía no había entregado su vida a ti, hoy pueda hacer una decisión para que esa fortaleza tuya, a través de tu gracia, llegue a su corazón, en el nombre de Jesús. Con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, si hay alguien aquí que nunca había recibido a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador en su corazón, y este es el día que usted siente ese deseo de hacerlo, repita esta oración después de mí, por favor, en voz audible, en otras palabras, que sea pronunciada esa oración. Y diga usted de esta manera: Señor Jesús, gracias por hablarme a mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y la vida que había llevado sin que tú fueras mi Señor. Te pido que me ayudes a continuar en tus caminos de aquí en adelante. Y sé tú, Señor, el Señor de mi vida. Te recibo en mi corazón. Y de aquí en adelante es de procurar conocerte más en tu palabra, porque he entendido que no necesito seguir reglas religiosas, sino solamente recibir tu gracia. Y gracias entonces, Señor, por salvarme, por morir por mí en la cruz y darme esperanza de vida eterna con tu resurrección. Pues yo lo creo y te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a seguir tus caminos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, aun cuando fue una oración repetida, pero lo hiciste con todo tu corazón, tenlo por seguro, el Señor ha entrado a tu vida y estamos aquí para ayudarte a seguir adelante en sus caminos y tú puedas ser fortalecido día con día. Todos los demás hoy en esta mañana, ¿cuántos necesitan fortalecimiento en sus corazones? No sé qué es lo que puedas estar pasando, no sabemos qué es lo que puedas estar enfrentando, lo que pueda venir en el porvenir. En este año su corazón sea fortalecido. Por favor, todos aquellos que pueden, pongámonos de pie en estos momentos. Y si usted necesita oración, hemos de orar por usted en estos momentos, en este altar. Si usted gusta pasar mientras entonamos este canto una vez más antes de despedirnos, vamos a declarar en estos momentos fortaleza y un deseo renovado de ser exaltado por el Señor, próspero en todas nuestras áreas, no porque nos esforzamos personalmente, sino simplemente hacemos lo responsable y la gracia de Dios fluye a nosotros. Adoremos y vengamos al altar. Señor, declaramos fortaleza a cada corazón que en esta hora ha escuchado tu palabra y ha creído a tu palabra, que en gracia recibimos aquello, mi Dios, que fortalece nuestro corazón. En gracia, en tu gracia es que nos lleva a hacer aquello, mi Dios, que traerá exaltación a nuestras vidas por medio tuyo. Gracias te damos, Señor, hoy declaramos esa bendición. Reciba tu gracia, tu pueblo hoy, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Si usted está orando en este altar, permanezca ahí, continúa orando. Todos los demás, si desean la bendición pastoral, con sus ojos cerrados, levante sus manos. Señor, bendigo cada mano levantada y cada hogar representado. Declaro, Señor, oh Dios, que será bendecido su entrada y salida en esta semana. Declaro protección de todo accidente, todo mal, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que serán prósperos, haya paz y protección en sus hogares. Bendice la obra de sus manos, en sus trabajos, en sus escuelas, en todas responsabilidades. Cuida de su entrada y salida. Y declaro que al salir de este lugar salen con un espíritu fortalecido, un espíritu alimentado en tu palabra. Señor, fortalecidos sus corazones, fortalecidos en su fe, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Salúdense unos a otros. Próximo domingo continuamos y concluimos con esta serie.